acerca de las primicias, honrando a Dios antes que a todo lo demás. ¿Has escuchado acerca de las primicias? Lo primero, lo mejor, lo más increíble. Y vamos hoy a aprender qué tan importante y por qué este principio es algo que como creyentes debería ser nuestra manera de vivir. Porque te voy a decir algo, la primicia en nuestras vidas quizás es lo más visible que pueda verse en nuestras personas. Si realmente ahí podemos ver, y tú personalmente me gustaría que te analizaras si realmente Cristo es el número uno quien ocupa tu corazón. Hoy si no es así, hoy lo vamos a aprender y vamos a poder regresar nuevamente a su senda de justicia. Porque tú sabes que nuestra manera de vivir se refleja de una manera integral en cómo el día a día caminamos, en todo lo que somos, en todo lo que creemos, en todo lo que soñamos y en todo lo que queremos lograr. Hay algo integral en nuestra vida que nos lleva a actuar de esa manera. Pero muchas veces, el día a día, todas nuestras necesidades, en vez de Cristo ser el centro, Cristo es parte de una actividad. Muchas veces personalmente es mi logro, mi negocio, mi matrimonio, mi persona, y luego ahí en un espacio está Dios. Y eso de alguna manera hoy vamos a aprender cómo esto es algo que desde el Edén podemos ver que se perdió. Quiero que te imagines esa escena de Adán y Eva en el jardín del Edén, en donde toda la sabiduría, todo el amor, toda la provisión, todo estaba permeado de su presencia. Pero llega ese momento en que escucha a la mujer, a la serpiente, y le dice: hay un árbol codiciable para que alcances la sabiduría. Ella, teniéndolo todo, quiso ser Dios. Ahí se perdió una parte muy importante. Desde ahí se pierde esta parte de la comunión y poner como centro a Cristo. Más adelante, cuando el hombre también participa de ese fruto, a raíz de ahí sucede algo que en nuestras vidas hasta el día de hoy está sucediendo, porque dice la Escritura que por haber desobedecido, malditas fue la tierra por esa causa. Y dice que con dolor comeríamos todos los días de ella. Dime tú si no es difícil el trabajo. Dime tú si no es difícil tocar una puerta a un cliente y decirle: oiga, buenas tardes, traigo esto para la venta. Teniéndolo todo, ellos pasaron a una parte de sufrimiento. Dice: con dolor comieron de ella todos los días de su vida. Y dice: espinos y cardos te producirán. Por eso muchas veces las cosas no se dan tan fáciles, porque preferimos salir de su presencia y hacerlo con nuestras fuerzas. Por eso hoy quiero hablarte de las primicias, que es un principio que pone a Dios primero. Hablar de primicias es hablar de un lenguaje espiritual del que Dios nos quiere abrazar. Vayamos a Proverbios 3, versículos 9 y 10. Y dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y para esto quiero hacerte una pregunta: ¿qué son las primicias? Es lo primero y lo mejor. ¿De qué? De lo que Dios pone en tus manos. Él puso lo mejor en tu vida. Yo estaba recordando en estos días, cuando leía la Escritura, cuando estoy dormido, que realmente entro en ese momento de inconsciencia, de que realmente creo que ni existo, porque al estar descansando, es tal el descanso en el que llevo
que la verdad no me doy cuenta ni de que estoy vivo. No sé si te pasa, eso pasa cuando descansas, cuando estás en paz. Y cuando me levanté, que me di cuenta de que todo ese tiempo fue como si fuera sido borrado de mi existencia, me di cuenta de la grandeza y la misericordia de Dios, porque Él tiene cuidado que mientras estamos en el descanso, Él está diciendo a tu cerebro que le diga a tus pulmones que respire a tu ser. Y me levanté sabiendo que no había pasado nada, que no me había dado cuenta de todas esas horas que yo había estado descansando, pero hay alguien que lo hace todo posible. Y es diciendo Él, aún en tu descanso está lo mejor para ti. ¿Qué queda para mí en esa mañana? Decirle, Señor, gracias. Hoy me levanté, hoy pude abrir mis ojos. No supe qué es lo que pasó en la noche, pero descansé y te doy gracias. Estoy tan honrado de que tú hayas tenido cuidado de mí hasta en mi descanso. Y esto que Dios pone en tus manos me lleva a 3 puntos. A 3 puntos donde Él podemos ver cómo la primicia debe ser parte de nuestra vida. Y la primera de ellas es el reconocimiento. El reconocer que Dios es lo primero, que Dios es lo mejor, a mí me lleva a saber que si Él es la fuente, yo puedo depender libremente de Él. Él es la fuente, de Él proviene todo. De Él proviene el trabajo, nuestra familia, todo lo que sea su fundamento. Si yo lo creo y se lo entrego, voy a estar parado en algo firme. Y eso es reconocer que todo proviene de Él, todo lo que está en mis manos, todo aquello que el Señor me ha permitido administrar, es de Él. Y Él merece lo primero y lo mejor. El siguiente punto es la consagración. En la primicia, lo primero que tú le entregas a Dios santifica lo que sigue. Y más adelante lo vamos a ver. Así es que si yo le entrego mi vida, si yo le entrego mi trabajo, esa tarde, ese día, si tienes algo importante que hacer, o quizás el trabajo del día a día, tus estudios, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, cualquier actividad, cuando tú se lo entregas primero a Dios, Él santificará lo demás. Y el tercer punto es la fe, que es necesario que caminemos en fe, porque caminar en fe es honrar a Dios antes de ver los resultados. Yo he visto y lo vi ahora en semanas pasadas, cómo simplemente en obedecer a Dios, en decirle que sí a Dios, se ven los resultados y empiezan a aparecer las cosas sobrenaturales. Y quiero hablarte 3 puntos muy importantes acerca de las primicias. Y te voy a decir algo, no voy a hablar solamente específicamente de las primicias como dinero, sino como la primicia en toda tu vida de una manera integral. Dios es primero porque Él es la fuente, ahorita te lo decía, de todo lo que existe. Y eso está reflejado en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que sigue es quizás como a la mayoría de nosotros nos recogió Dios como estábamos. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando yo leía esto, yo decía, sí, cierto, porque yo antes hacía todo a mi manera. Yo pensé que todo emanaba de aquí. Todo se controlaba aquí. Sabía que había un Dios, pero yo lo tenía fuera de la ecuación en mi vida. Yo decía, todo lo que he logrado, porque había logrado cosas materiales, había logrado muchos de mis sueños, había brincado muchas barreras, había traspasado más allá de quizás lo que la gente pensaría que yo iba a lograr, y yo en mi mente decía, todo está aquí, yo aquí lo he logrado. Y lo platicaba con mi mejor amigo y hacíamos planes, y luego sucedían, y eso me daba más confianza en mí mismo. Pero cuando tengo un encuentro con Jesús, me doy cuenta que estaba vacío y desordenado, que estaba haciendo las cosas mal. Y entonces vengo a su presencia y de repente me encuentro en su fundamento, y eso me empezó a dar paz.
Me empezó a quitar todo estrés, toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, todo fracaso. Y entonces, quizás en un momento llegaron pruebas, pero ya era como lo que orábamos al inicio. Llegaba el agua hasta aquí, pero no me ahogaba. Estaba en paz. Llegaba a veces el fuego consumidor, los problemas terribles, pero no me consumían, porque estaba en su presencia. Y yo decía antes que quizás yo pensaba que estaba mejor, que no sufría esto, pero ahora sufriéndolo permanezco para siempre. Y luego también dice la Escritura, tomando en cuenta que Dios es primero, quiero decirte algo, Él no comparte su gloria. Isaías 42:8 dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y yo quiero, Dios, que te des cuenta de algo. Es muy importante que tus prioridades las puedas poner en el orden correcto, porque están mal ubicadas. Y te lo voy a decir como por un ejemplo, en el grupo de hombres. ¿Por qué precisamente, o el martes, o las que son mujeres en el día de mujeres, por qué precisamente a esa hora vas a otras actividades? ¿Qué no Dios es primero? Si tú te dieras cuenta, hombre, la palabra que estamos recibiendo bueno, ahora va a ser los viernes, lo cambiamos a los viernes. Vieras en verdad qué palabras tan tremendas, qué cosas tan profundas estamos aprendiendo a ser hombres. La verdad no faltarías. Tanto así que 2 personas nuevas en el Señor no quieren faltar porque tienen mucha sed de aprender lo que significa ser un hombre. Se está cambiando toda la cultura y toda la forma, todas las tradiciones de ser están cambiando porque están escuchando la verdad. Igual los martes, yo te quiero animar que si hay en tu posibilidad que vengas los martes, que no antepongas ninguna actividad para los martes, porque Dios está hablando día a día y te estás perdiendo de muchas cosas que Dios quiere que sepas. Ahora bien, el orden espiritual va a producir estabilidad en tu vida, porque cuando Dios es primero, el temor disminuye, la ansiedad pierde el control. Si tú traes ansiedad, quiero decirte algo, traes mucha preocupación por lo que va a pasar en el futuro. Pon a Dios primero, entrégaselo, dile, aquí está, y tu vida entrará se alineará a los propósitos de Dios para tu vida. Yo lo he podido ver, ahora que fuimos los hombres al Congreso en Ciudad Juárez, pregúntenles, anduvimos nadando en aguas frescas, la verdad. Estuvo increíble la palabra, estuvo increíble el Congreso. El domingo pudimos estar en la reunión en Juárez, pudimos reunirnos con otros hermanos, escuchamos testimonios. Fue un refrigerio total. Yo te voy a decir algo. Si tú tenías la oportunidad económicamente y el tiempo de ir, a la próxima no te lo pierdas. O sea, en verdad, nos reímos, crecimos en amistad, pero todo eso ¿tú crees que los demás no tenían, los que fuimos, no tenían trabajo? Claro que sí. Y en algunos casos, Dios les ayudó en sus situaciones y se las resolvió y pudieron ver de manera sobrenatural cómo cuando pones a Dios en primer lugar, Él se hace cargo de todo lo demás. Todo lo demás se santifica. Y ahí viene lo sobrenatural. Por eso 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En esa paz que no se puede explicar, que el mundo jamás la va a entender. El siguiente punto del que te quiero hablar es cómo la primicia es honra y adoración. Darle lo primero a Dios y lo mejor es darle la honra a Él. Es la verdadera adoración. Mateo 6:21 dice,
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Identifica hoy cuál es tu tesoro. ¿Cuál es aquello que para ti es lo más importante? Hace poco hablaba con un matrimonio y no vienen a la iglesia los domingos porque su negocio les genera mucho dinero. Y ellos dicen, es que no vamos, dicen, queremos ir a la iglesia que esté casi a las 6 de la tarde. O sea, quiero que Dios se mueva a las 6 de la tarde para poder acudir, cuando Él es el creador, porque Él se tendría que poner en mi horario. Incluso aquí, hermanos, es a la 1 de la tarde, tenemos tiempo para levantarnos tarde, para desayunar, para relearnos con tiempo. ¿En verdad se te hace justo y llegar después de la segunda, tercera alabanza? ¿Tú crees que eso es primicia? ¿En verdad tú crees que eso es honrar y adorar a Dios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y ese tesoro, lo que debes de hacer es entregarlo, es rendirlo para que se convierta en adoración, porque quizás puede ser tu trabajo. Quizás a lo mejor en el diezmo no lo das porque no te va a alcanzar para todas tus necesidades. Y entonces cuando tú rindes ese tesoro, toda esa necesidad, le estás diciendo a Dios, Señor, no me alcanza quizás si diezmo, pero lo voy a hacer en obediencia, lo voy a hacer por honra y por adoración. Y lo que va a pasar es que esa seguridad, ese control y ese futuro, tú le vas a decir, te lo entrego. Y a muchos en el Congreso eso les habló Dios, entrégalo, pon el negocio a nombre de Dios, pon a tu familia, entrégasela a Dios, entrega tu corazón a Dios, para que podamos adorarlo y honrarlo como Él se merece. El error no está en tener cosas materiales, Señor. El error no está en que tengamos cosas, sino el error está en que vivimos para ellas. Estamos a veces atrapados en todos los compromisos que tenemos, en nuestros hobbies también, y no le damos la honra a Dios, no le damos el primer lugar. Y Él no quiere ser el segundo lugar, créemelo. Invertir en lo eterno es la decisión más sabia que puede tomar el creyente. Hay que tener un equilibrio. Por eso la verdad quiero animarte a que cuando hay un congreso o están los grupos, o ahora que vamos a tener un evento de matrimonios, en la medida de lo posible, la verdad, ponlo primero a Dios. Tercer punto de lo que te quiero hablar es, las primicias se dan por fe, no cuando te sobra. No sé si tú sepas, pero quizás a principio de año se da una ofrenda especial como primicia. Algunas iglesias así lo acostumbran. Aquí no lo hemos hecho. Pero ¿sabes qué? Ni yo tendría que decirte que lo hagas. Yo creo que eso tendría que nacer de ti mismo. Decir, voy a darte lo mejor la primera semana del año. Voy a dar una ofrenda especial la primera semana del año. Algunos lo empiezan a pedir desde noviembre sabiendo, y yo no quiero corromper eso que Dios quiere hacer, iglesia. Algunos, como saben que van a recibir aguinaldos, lo empiezan a pedir desde octubre, noviembre. Y ¿sabes qué? Para mí eso sería corromper. A mí más me gustaría que en tu corazón tú dijeras, a inicio de año yo voy a dar una primicia para ti, para ti, Señor, para tu iglesia, para que puedas cubrir todo aquello que en el año se vaya cubriendo, y que no sea necesario que yo esté haciendo una campaña de primicias para que estarte como forzando a que des, que eso salga de tu corazón. Por eso el primer punto de lo que te quiero hablar acerca de que no damos lo que nos sobra es que lo primero consagra a lo que sigue. Y Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Lo primerito que damos define el espíritu, la vida y la verdad con la que viviremos con el resto. Hay que entregarlo, el primer fruto. Porque si lo entregamos al final, mira, si tú preparas tus diezmos al final, como viendo si es que te sobra para ver si te alcanza y cubrir primero todas tus necesidades, a eso se le llama esclavitud y no libertad. Porque el que es libre recibe y aparta y dice, lo primero es para ti. Y lo demás, yo soy un mayordomo y lo administraré. Y vas a ver que si tú lo empiezas a hacer de esa manera, Dios te va a sorprender. Yo no sé de qué manera te va a alcanzar para todo y te va a sobrar, porque su palabra así lo dice. Ahora bien, Dios prueba el corazón. Lucas 16, versículos 10 al 12. El que es fiel en lo poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es nuestro? Las primicias, te voy a decir, es formación de carácter, no es lo que Dios necesita. Es Dios forma. Es Dios no está buscando donadores, iglesia, la verdad. Dios está formando mayordomos, es algo muy diferente. Mayordomos de su reino. Y eso me trae, no sé si lo escuchaste del pastor Iván, que Dios le ordena que le dé de comer a 2,000 familias en Ciudad Juárez. Aquí está Eduardo y su familia. No sé si se saben esa historia. Pero Dios le dice, quiero que le des de comer a 2,000 familias. Ok, tengo que preparar 2,000 despensas. Hicimos las matemáticas, 500,000 pesos mensuales. Y presenta este proyecto a la iglesia por 3 domingos consecutivos y la iglesia no responde. Y estaba un empresario, escucha, en Tijuana comiéndose un ribeye en un restaurante. Esto es verdad, iglesia. Esto es un testimonio real. Y Dios le habla a un inconverso, a una piedra, a un corazón hueco. Le habla y le dice, tú estás comiendo bien rico tu ribeye. Y allá en Juárez hay 2,000 familias que no tienen que comer. Dales de comer. Y él le habla al pastor Iván y le dice, pastor, quiero bendecir a 2,000 familias. Y el pastor Iván ya tenía todo esto por escrito. Ya había hecho todo el proyecto, Eduardo, por escrito. Y le dice, en 1 minuto tendrás todo el proyecto de lo que significa una despensa para una familia. Se lo manda en ese instante y el hombre en ese instante le dice, mándame una cuenta para transferirte. Imagínate. Y nosotros que somos sus hijos, que somos llamados, que somos amados, a veces no somos fieles en lo poco. Tú dime, ¿a dónde crees que se está yendo esa bendición? A ese hombre, si era rico, ahorita es multimillonario. Vendió un cerro, uno de los testimonios de él, es que vendió un cerro en Los Cabos, que para él no valía nada. Él pensó que ese cerro valía 5 millones de pesos. Y lo vendió como en 15 millones, imagínate. Es Dios viendo que Él, siendo fiel en lo poco, también en lo más. Y son las cosas sobrenaturales que si nosotros como iglesia no las abrazamos, alguien más las va a tomar. Alguien más las va a tomar, iglesia. Por eso Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios, hablando de Caín y Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Los dos dieron ofrendas, pero Abel dio más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ponte de pie, quiero terminar con lo que siguiente.
Dar primicias no es estoy comprando un milagro. Dar primicias en todos los aspectos de nuestra vida es posicionarnos en obediencia, en honra, en gloria para Él. La provisión que nosotros anhelamos para nuestra vida debe de estar alineada a su palabra, a la fe y a la obediencia. La obediencia, iglesia, abre las puertas que la ansiedad no puede derribar, que todo lo demás que te está estorbando no va a poder abrir. Toda la preocupación que te pudieras tener a un lado, porque esto tiene que ver mucho con el principio de lo que te hablaba en Génesis, de cómo Adán y Eva, teniendo todo en el jardín, por querer tomar una sabiduría y ser igual a Dios, hacer las cosas por ellos mismos, los llevó a un camino de sufrimiento que hasta el día de hoy toda la humanidad estamos padeciendo. ¿Qué quiere Dios el día de hoy? ¿Cuál es la respuesta que Él está esperando? Que podamos obedecer. Y tú pudieras decir, yo no tengo fe, no me alcanza la fe. Ok, obedece. Cuando la fe no alcanza, la obediencia te acerca a su presencia. La obediencia te lleva más allá a ver lo sobrenatural. Yo te voy a decir algo, Dios sigue haciendo milagros. Hay tantas cosas que están sucediendo que nosotros las deberíamos estar viviendo, pues somos su pueblo. Cierra tus ojos, Padre. Yo te pido en este momento que podamos cada uno de nosotros ponernos a cuentas contigo. Porque quizás estamos vacíos y desordenados, como dice tu palabra. No te hemos puesto en primer lugar. A veces ponemos compromisos, festejos, cualquier situación por venir a adorarte, cuando este es el día del Señor, cuando este es tu día, cuando este es el día en que venimos a adorarte, en que venimos a llenarnos más de tu presencia, Señor. Ponte de acuerdo ahí, ponte a cuentas ahí con Dios ahí en tu lugar y dile, Señor, quizás para ti tu tesoro está en lo material. Quizás hay tantas cosas que te tienen en esas aguas profundas, a punto de ahogarte. Y no le das espacio más que cómo salir de ahí en vez de entregarle todo a Dios. O quizás tú estás pasando por un fuego. Quizás ya no lo puedes soportar. Y necesitas entregar todas esas cargas, toda esa maldad, todo ese rechazo, todo ese orgullo, todo tu ego, o todo tu conocimiento, todo lo que tú piensas que es correcto, cómo se deben hacer las cosas. Quizás es momento que se las entregues a Él y en realidad empieces a vivir una vida de principios en primicias, tomándolo a Él y poniéndolo en primer lugar. Quizás es momento, si tú no lo haces, que te levantes y tus primeras palabras es, Señor, gracias. Gracias por darme la vida. Quizás es momento en que te levantes, te pongas de pie y lo primero que abras sea tu Biblia y puedas leer un versículo de su palabra. Que sea lo primero que hagas, que te comuniques con Él. Y que al dormir, antes de cerrar tus ojos, puedes ponerte a cuentas con Él y pedirle perdón por todas esas palabras necias que dijiste en el día, por todas aquellas malas situaciones en las que te enredaste, y que le puedas decir, límpiame, Señor. Quizás también entender, como te lo he dicho, que tú tienes la oportunidad de acudir a todo lo que el Señor prepara en su iglesia, porque todo aquí, créemelo, no es para entretenerte,
es para que te acerques y tengas una comunión más personal con Jesús. Y quizás este es el momento en que puedas aceptarlo y decir: Señor, te voy a poner como prioridad. Tú vas a ser el primero en mi vida. Y quizás tengas que entregar a tu orgullo, tus anhelos, tus sueños, quizás tu carrera. El Señor te quiere llevar a otro lado mejor. Sus planes son mejores. Sus planes, esa es su palabra, que sus planes son de bien. Sus planes son mejores que los nuestros. Así es que hoy los entregamos, Señor.